Está en Agua Masqui y Miño, están los dos presentes. Sí, profe. Sí, profe, estamos acá. Sí, correcto. En el grupo 4 están de responsable de agua Castiñeira, Boto y Cousián. Castiñeira está, Candela. Bouzán no sé, creo que no. Bien. Candela, ¿estás por ahí? Eso es legal. Sí, sí, ahí se te escuchó la voz. Bueno, el grupo 5, que de paso sea hasta, miren, me preocupa mucho lo que estamos viendo ahí del grupo 5, porque los demás grupos, fíjense que el módulo uno está completo en revisión acá, en amarillo, el grupo 2 completo en revisión, el grupo 3 en ejecución, pero son 3 puntos que le faltan, pero pónganse en la pila porque les queda muy poquito para seguir en promoción todos. El grupo 4 tiene un solo punto, si no estaría ya. Falta categorizar la planta y estaría completo en revisión. El último grupo, no sé. Edu, Sí. sí, sobre Silo Bolsa, yo justo ayer mandé una corrección y me olvidé de completar la planilla. Ah, bueno, Así que bueno, me está más o alegro. menos más o menos hasta el punto 6. Está bien, lo importante es que todos tengan claro que estamos, ven, ahí tienen cómo está la situación. Estamos, teóricamente, la clase que viene 19 debería estar aprobado. La tolerancia que se puede tener es que si está todo presentado y el docente se toma una semana o dos y ve que a lo sumo le faltó un puntito que se lo aclara y lo corrige, le va a poner fecha 19 a la aprobación. Pero no si al día 19 hay cosas que todavía tienen errores que requieren mucho trabajo, ¿no? Teóricamente había que tenerlo aprobado. Piensen que ya pasó más de un mes, pasó mañana, se cumple un mes del día que terminamos con las 3 clases de la introducción. Si queremos hablar de cuando tuvieron la pauta, y yo creo que la clase anterior ya tenían la mayoría del tema definido y sabían que la presentación inicial ya podían empezar, con el flow sheet, el layout, ¿se acuerdan? Bueno, eh, póngale energía y del lado nuestro habrá una mínima tolerancia, pero traten de apurar. ¿M? Bueno, ahora respecto de la clase de hoy, perdón, justo estaba entrando el grupo 2, ¿era? 3. Sí, Palencia, estás presente, ¿no, Palencia? Mario Palencia, que es el responsable de agua del tema que vamos a ver hoy en el grupo 2. Bueno, dejo de compartir, Profe, sí. acá Padilla Tanco, del grupo 5 responsable de agua, que faltaba ahí cerrar. Perfecto, discúlpame, Que Esteban. sí también, creo que se lo hace, creo que Sebastián, quedó como si lo bolsa el tema y al final es juego concentrado de fruta. Ah, bien, Hay que cambiar, Sebastián, cambiarle después dale, perfecto, ahí lo cambió. el que lo El está otro responsable siguiendo, el no que lo está está. siguiendo al grupo es Emiliano. Bueno, El nombre entonces queda como Silo Bolsa. no, Perdón, No, No, es una planta juguera. es perdón, sí, planta de planta jugo juguera. concentrado. concentrado de frutas. Exacto. ¿Así está bien Ok, el título? ¿Está de acuerdo, Emiliano? Sí, sí, sí. Concentrado de frutas. Ok, listo, perfecto. más que nada los alumnos lo titularon así, si entendí bien. Sí, sí, está perfecto, profe. Bien, perfecto. Bueno, eh, ahora les voy a compartir entonces la presentación cero. Todos los responsables de agua van a estar concentrados ahora en ver qué tienen que escuchar con mucha atención en este primer tramo, que son los puntos que ustedes tienen que tratar de desarrollar en el módulo. Bueno, en media carilla, esto está puesto así en agua, pero podía haber estado en cualquier unidad.
siempre traten de hacer una pequeña introducción de si van a hacer agua, bueno, nosotros producimos tal cosa, siempre queda bueno para que sea más amigable la lectura del profesor que lo tiene que seguir, ¿no? Eh, bueno, obvio apuntado como objetivo a la instalación de agua. Explicado eso, arrancamos con identificar los consumos de agua. O sea, en el layout, y esto vale para todas las unidades, ya lo dije en vapor y ahora lo digo en agua. Es un layout, ya lo pueden hacer hoy, porque ya lo deberían saber si el layout está listo. 1, 2, 3, 4, 5, una lista de numeritos y ahí abajo van a hacer una tablita donde van a poner cada punto indicado en el plano que es un punto de consumo de agua. ¿Mm? ¿Qué datos necesitamos en ese Excel de cada punto? Digamos, si los ponemos cada consumo es una fila, las columnas de ese Excel nos van a decir, primero, el lugar, el número es donde está ubicado en el layout, en qué lugar está en la planta, ¿no? Eh, Pueden decir también el uso, si es agua de enfriamiento de una máquina, si es agua de alimentación de proceso de producción, lo que ustedes llamen a ese consumo. En otro, al lado le van a indicar la calidad del agua requerida. Porque puede ser, si es para una caldera, uno necesita que sea un agua blanda, que no tenga durezas, que no tenga sales de calcio y magnesio para no producir incrustaciones. Y nada más, no interesa si tiene bacterias. Ahora, si es un agua de consumo humano o de, no sé, vamos a un extremo, en un laboratorio farmacéutico y es parte de un- una ampolla o una solución que se vende para tomar con la cucharita, ¿vieron? En los jarabes. Bueno, ese agua es parte del producto que estamos fabricando y tiene que tener una calidad farmacéutica. Ya les adelanto, no me acuerdo si en este grupo había alguna industria farmacéutica, pero en ese extremo, el agua, la fuente suele tener que ser una planta de tratamiento interna que nosotros tengamos. El INAME pide que sea una planta de ósmosis inversa. O sea, vamos a tomar agua potable, agua de red, agua de donde venga, ahora vamos a ver todo eso, pero la vamos a tener que darle la calidad para ese uso. Mientras que un agua de enfriamiento de una serpentina, y por ahí puede ser agua de pozo. Entonces la calidad ya la trae su fuente de origen. Bueno, es eso, es no mezclar las calidades de agua. Ustedes saben que hoy, si uno es muy ecológico, debería tener en los baños, en los vestuarios, el agua que utilizamos que no toca el cuerpo humano, no que no tomamos, que no toca el cuerpo humano, puede ser un agua para el inodoro. El inodoro no toca el cuerpo humano. Puede ser de una calidad mucho más baja que cualquiera de las que puede tocar el cuerpo humano, porque aunque no la tomemos, si es una ducha, la vamos a llevar a los ojos, por ejemplo. Eh, entonces requiere ser un agua con otra calidad. Y todo esto cambia la fuente de dónde la podemos tomar también. Bueno, después en el plano, así como están los consumos, deben estar los puntos de alimentación al consumo. O sea, ¿de dónde viene? ¿De un tanque? ¿Dónde está el tanque? ¿Puede ser un tanque general de fábrica? Sí. ¿La fábrica puede tener varios tanques? También. Eh, ¿Viene directo de un pozo porque es una serpentina de enfriamiento? También. O sea, eh, ahí donde cada uno va a tener que... Tengo que anotar. Ahí donde cada uno va a tener que tomar eh, la decisión de dónde obtener el agua. Eh, Sigo. Y por supuesto, los dos grandes parámetros que nadie dudó. Esto no requería explicación. ¿Qué caudal necesito?
ahí dice metro cúbico hora, puede ser litro por minuto, lo que ustedes quieran poner en la unidad, y qué presión necesitamos del agua. Hasta un lavarropa viene con presión mínima y máxima. Máxima porque podemos dañarlo mecánicamente adentro, y mínima porque si no, no aseguramos una detección del caudal de ingreso. O sea, eh, mejor ejemplo el de nadie duda en una ducha, ¿no? Si hay tiene que haber una mínima y una máxima. La mínima para que no parezca un chorrito donde no nos podemos bañar, y la máxima porque tampoco puede ser un hidrolavado, ¿no? Bien. Eh, Dicho todo esto, el punto uno, que seguro es imprescindible en la revisión cero. El punto 2 también lo tenemos que definir en esta revisión cero. Hoy voy a hablar de las diferentes fuentes. Nosotros podemos obtener de una napa de agua subterránea, es un río subterráneo, perforamos, vamos a 30, 60 metros y tenemos agua en el Gran Buenos Aires, depende del lugar donde estamos, eso cambia. O un agua superficial, como lo toma AISA frente al Aeroparque para potabilizarla y la toma del Río de la Plata. Que de paso sea, claro, es un río que uno lo ve marrón porque es de llanura, no es un río que viene de la montaña por piedra y uno lo ve transparente, tiene arrastre de lodo, arrastre de- de vegetación, pero no tiene metales pesados, no tiene elementos peligrosos, no tiene arsénico. El Río de la Plata es bastante buena su calidad. Fíjense que la planta de AISA lo único que tiene que hacer es filtrarlo y agregarle cloro. Lo dije en dos palabras, después lo vamos a ver con más detalle. Pero filtrando las partículas, lo ponen transparente al agua, translúcida. Y luego agregando cloro para matar bacterias, ya está tratada para que sea agua potable. Bueno, nosotros podemos tomar de una napa, podemos tomar de un río o podemos comprársela a un proveedor externo, el caso de AISA, ¿no? Bueno, ahí tienen cómo poder justificar cuál de esas van a elegir. El punto 3 habla de la reserva de agua. Ustedes no lo van a calcular en la revisión cero, pero sí pueden marcar dónde van a estar los tanques. ¿Mm? Los tanques de reserva pueden estar enterrados, se llaman tanques cisternas, pueden estar a nivel de piso, también se los llaman tanques cisternas, y también la reserva la puedo tener en altura, ¿no? Que en general ahí el nombre que lleva justamente el tanque de reserva. Todo forma parte de una reserva de agua, pero los enterrados a nivel de piso les llamamos cisterna, y luego con una bomba vamos a tener que hacerlo circular o elevarlo a un tanque superior, como los edificios de propiedad horizontal. El agua entra por presión natural de la distribución de AISA, no se puede succionar de ahí, está prohibido, sería la ley de más fuerte, ¿no? El que más ponga una bomba más grande le chupa el agua al vecino. Eso está terminantemente prohibido. Sin embargo, no puedo dejar de decir, existen ese tipo de instalaciones clandestinas. El agua tiene que, por presión de vereda, por la presión de distribución, entrar naturalmente al depósito que está en el sótano de un edificio. ¿Por qué lo ponen en el sótano? Bueno, justamente, porque todos queremos tenerlo en el mejor lugar para que entre con la menor, con con la presión que tiene entre el mayor caudal posible. En la medida que lo ponemos en un primer piso, va a llegar el agua con la presión de vereda, pero va a gastar parte de esa presión en subir y se va a quedar con la diferencia para que sea la altura b cuadrado sobre 2g, ¿no? La altura cinética. Y de ahí surge la velocidad y con la sección el caudal, y así como podemos calcular el agua que está ingresando en un tanque. Eso lo vieron en fluidos. Después, eh,
Bueno, las reservas secundarias son estos diferentes tanques que podemos tener repartidos sobre un vestuario. Como las fábricas de ustedes son grandes, se acabó eso, de ese tanque que se veía a la distancia de la ruta que tenían las fábricas de autos, ¿no? El símbolo de Ford, y esos tanques que alimentaban por presión de altura a toda la planta. Esos son obras caras que se pensaba una planta para 50 años o para toda la vida, y hoy las industrias tienen tanques, pero no necesariamente eh, que tengan que tener la altura para toda la distribución, porque buscan tener tanques secundarios e ir repartiendo. O sea, por ahí de ese tanque principal se baja a tanques secundarios, pero finalmente la presión en una ducha me lo va a dar el tanque que tengo arriba del vestuario. O una bomba presurizadora, que es una alternativa que gasta energía eléctrica, pero con mucho menos inversión de instalación, no lo tengo que llevar a tanta altura al tanque, logro el mismo efecto. Bueno, acá es la revisión cero, ¿eh? O sea, la revisión cero es esto, es ubicar los puntos, como dice el punto uno, indicar de dónde va a provenir el agua, hacer la reserva que son la ubicación de los tanques, primarios, secundarios. Eh, si necesitamos tratar agua nosotros internamente, va a ser un caso particular. Se puede decir, acá va a haber un tratamiento. Después se analizará, pero se lo marca nada más. El unifilar de distribución, hasta ahí podrían llegar en una primera presentación. Así, Iván, que está presente y es quien le va a controlar el TP, va a recibir esa revisión cero y no pasen a calcular ni la sección de la cañería para seleccionarla, ni válvula, ni accesorio, ni hacer los planos definitivos, porque todo esto ustedes lo van a poder hacer cuando se aseguran que Iván les da el ok. Porque él les puede decir, no, mira, este criterio de cómo distribuir los tanques no me gusta por esto y por esto y por esto, o agregar un tanque secundario, o la fuente repártanla de otra manera. Ahora vamos a hablar de toda esa teoría. Pero es el diseño de la instalación que no requiere más que escuchar hoy conceptos, y ustedes lo dibujan en el plano. Un unifilar, la indicación de los tanques, las tomas de agua y los puntos de consumo. Aprobado eso, van a pasar a calcular y seleccionar cañerías, válvulas y accesorios y hacer los planos definitivos, ¿no? Que hay dos planos que les pedimos. El plano en layout, que es un visto en planta de la distribución, pero en agua les solemos pedir también una isometría general. No hace falta que esté en escala, pero ahí se ve cómo la cañería toma altura, cómo baja, es en 3D, ¿no es cierto? El isométrico. Y ustedes ahí están viendo el recorrido de toda la instalación. Pero todo eso es al final. Finalmente van a poder seleccionar las bombas. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero ya esto es segunda clase o tercera. No, perdón. Me refiero a la presentación, ¿no? Las clases, como les dije al iniciar toda la charla, hoy vamos a ver todo esto como concepto, porque la clase que viene es incendio. Que en incendio no van a poder ahora hacer la presentación cero, pero no duden en avanzar con la instalación de agua de proceso. Incendio va a tomar el agua de alguna de las fuentes que ustedes decidan, puede tener una bomba de pozo que está destinada a llenar un tanque de reserva de incendio. Y es una instalación aparte de todo el resto. Más allá que está pintada de rojo, es un tanque donde va a distribuirse dos circuitos, vamos a tener, o sea, dos sistemas para atacar el incendio, que son los sprinklers, el sistema que ustedes conocen en las estaciones, en los shopping, en los estacionamientos de los shopping,
cuando se prende fuego un auto, se accionan los sprinklers, es una lluvia, un aspersor. eh, y lo otro son los hidrantes. Los hidrantes son las mangueras que uno ve enrolladas. Por supuesto que va a tener el tanque de reserva o tanques, porque puede ser una batería de tanques. Eso es lo más común hoy, porque se traen prearmados. Antes se hacía todo un gran tanque de incendio y ahora uno ve en el jardín de la fábrica los que hagan falta de una dimensión que se pudo transportar en un camión. Suelen ser plásticos. Ustedes dirán, ¿cómo de incendio plástico? Bueno, depende de dónde esté ubicado. Si está lejos del galpón, lejos de la nave industrial, se puede hacer de materiales de polímero. Y, y las bombas, ¿no? Calcular las bombas para que cumpla la función el circuito aspersor y el circuito hidrante. Bueno, todo eso es para la clase que viene, con los planos y nada más. Vamos a arrancar con la de hoy. Vamos a empezar de cero, diciendo las fuentes, vamos a hablar de los ríos, vamos a hablar de las napas, cuándo se puede usar, cuándo no se puede usar. Arrancamos con eso. ¿Alguna preguntita de la introducción? Más que nada los responsables de agua que esta noche se van a tomar un café y van a hacer la presentación mañana, me imagino, ¿no? ¿No hay preguntas? No, profe, todo Bueno. claro. Pasamos entonces a la presentación de agua. Pero antes les quiero contar algo, porque esto no lo voy a dar. Ustedes tienen esta presentación de AISA, que me gustaría que algunos se tomen el laburo de mirarlo. Es puramente informativa. Habla de, miren qué poquita agua dulce hay en toda el agua del planeta. Es terrible, ¿no? Cómo hay que cuidarla, el agua dulce. Eh, ese agua dulce, eh, ¿qué proporción hay de agua subterránea, de aguas superficiales, de fácil acceso? Porque del 3% de hay de agua dulce en el planeta, la torta esta muestra que la gran parte está en glaciares, o sea, encima de eso. Y hay un 20% de este 3%, o sea, 0,6, que es de agua subterránea, de pozo. Y el 1%, el 3%, 0,03 de todo el planeta es un agua dulce superficial. Los ríos de fácil acceso. Pues los mares y los océanos no son agua dulce. Bueno, y así van a poder avanzar, mirar un montón de cosas. Y esta es la foto aérea de la planta de AISA. El agua viene del río de la Plata, de este lado, llega acá a... Esperen que les digo dónde es. Creo que es acá el punto. Sí, acá. Lo que llaman el... O sea, ahora lo van a ver en corte. En corte se interpreta muy bien. El agua viene del río Marrón cruda, agua cruda, y llega a un punto que las bombas lo elevan respecto del río, a un punto tal que a partir de ahí todo el proceso de potabilización es por gravedad. Están todas estas piletas de decantación donde se le tiran productos químicos para que se formen flóculos y eh, sedimente los sólidos y ese agua marrón se ponga en un agua más traslúcida. Finalmente ese agua va a este río central, que lo tienen acá, y va a parar a toda la zona de donde están los filtros. Y después acá ven que hay una planta de cal y por acá, allá hay un edificio amarillito que es la planta de cloro. Bueno, lo último que se le agrega, la cal es primero, es para regular el pH. Ustedes dirán, ¿y para qué le regulamos el pH? Nosotros podemos tomar líquidos muy ácidos, es más, tomamos Coca-Cola, podemos tomar cualquier cosa. La Coca-Cola tiene un pH 2, pH 1 y pico. Em, Por eso podemos desoxidar un tornillo, ¿no? Eh, pero ¿por qué se regula el pH 7, un pH neutro? Para proteger las instalaciones de AISA y las bombas y los tanques y las cañerías de distribución a toda la ciudad. Para eso, con cal se le baja la acidez que trae del río y se busca un agua neutra.
que no sea ni básica ni ácida. Ahora, después se filtra esto, la cal no va a llegar a las casas, ya está regulado el pH del agua. Y el cloro se le agrega para matar las bacterias. Por eso le digo que toda esta planta, como esta es la planta San Martín, pero está la planta General Belgrano en Bernal, y ambas plantas, más una más en Zárate, que es chiquitita, abarca la gran parte del Gran Buenos Aires. ¿Por qué digo la gran parte? Porque hay muchas zonas que AISA también tiene plantas donde toman agua de pozo y la potabilizan para distribuir en la red. Esta planta se hizo en 1920 y pico y tiene más de 100 años, o va a tener 100 años ahora. Debe estar por cumplir los 100 años. Y sin embargo, si bien se le ha mejorado la producción, en líneas generales fue una obra impresionante para la cantidad de habitantes que había en ese momento. Y bueno, de acá, ahí está decantación, ahí está el canal colector, ahí está filtración. Ah, la primera parte me la pasé, ¿no? Perdón, ahí, elevación del agua cruda, donde yo les marqué antes. El coagulante, que se usa en decantación, el canal principal, la zona de filtro, de edificios donde están los filtros. Y después las reservas, pero miren cómo está marcada, en el mismo lugar, ¿no? Bueno, porque las reservas están en cisternas abajo de todo esto. Están en subsuelos. Perdón que... Ahí está. La planta de cloro y la de cal. Bueno, les dije que de esto no íbamos a hablar y me estoy entusiasmando. Esto es una foto satelital, miren cómo arrastra sedimentos. El canal Mitre es el canal donde es navegable, pero es artificial. Está con las dragas y todo lo que es las hidrovías, ¿no? Es todo un sistema que está mantenido por el hombre para hacer navegable la entrada del Río de la Plata y el río Paraná. El Uruguay no lo es, de hecho está cortado en Salto Grande, porque está la central, pero el que es navegable es el Paraná. Y hay un canal costero, pero es un canal natural, donde están las tomas de la planta General San Martín, acá frente a Aeroparque, y la ciudad de Buenos Aires termina por acá, este debe ser el riachuelo, este negro, y esto es Bernal, donde está la planta Belgrano. Y estas flechitas negras muestran en Berazategui, donde los líquidos cloacales de toda la ciudad y del Gran Buenos Aires, por la red cloacal se termina de hacer un tratamiento antes de volver al río, en una planta de tratamiento en Bernal, perdón, en Berazategui, y ahí se tira al río. Bueno, todo esto ustedes lo pueden ir leyendo acá, está en corte, está explicado. Es una presentación enorme, muy grande, pero es exclusivamente para el que quiera profundizar en cómo es el tratamiento de potabilización. No entra en nuestro proyecto, ¿no? Bien, vamos entonces a la clase de hoy. La clase de hoy, como les decía, busca ser conceptual. Ahí está. Bien. Se escucha bien, ¿no? ¿No tienen cortes hoy? Todo bien, profe, por ahora. Está bien, profe. Porque no cambié de la red. Me mantuve en la red que tengo preestablecida, que era la que la vez pasada teníamos problemas. Si no, avísenme, por favor. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es la infraestructura sanitaria? Captación. Vamos a hablar un poquito del agua para uso sanitario. Es muy de arquitectura, muy de instalaciones civiles, pero vamos a mencionarlo. Vamos a hablar del agua potable de consumo humano y fundamentalmente el agua de los procesos de ustedes, que pueden ser para llevar una caldera, para generar calor, digamos, para procesos donde hay que ser de calor,
puede ser agua de enfriamiento, puede ser generar vapor, no agua caliente. La primera es caldera, pero agua caliente, la otra es vapor, la unidad que vimos en la clase pasada. Puede ser un agua como materia prima, el caso de los que van a hacer el jugo concentrado, por ahí usan, o por ahí no, ¿eh? No conozco el proyecto de ustedes. Por ahí hacen de la fruta el jugo concentrado para que en otra planta se lo diluya con agua y se transforme en un producto de consumo Sí, directo. sí. De hecho, nosotros tenemos que eliminar agua, no incorporar. Claro, tal cual. Este, y por otro lado, bueno, agua de lavado, de riego, hay otros procesos. El único que dejamos separado es el de contra incendio. Pero uso sanitario, proceso, incendio serían tres grupos. Lo que pasa es que no estamos dándole mucha importancia al de uso sanitario, vamos a darle más importancia al de proceso y al de incendio. ¿De qué hablamos cuando decimos infraestructura sanitaria? Bueno, el agua se alimenta cuando uno habla de la red, es red de agua corriente. Ese es el nombre de alimentación de agua, por ejemplo, de la planta de AISA a los hogares o a las fábricas. Ustedes pueden tener tranquilamente el lugar donde están poniendo la fábrica, tener una red de agua corriente y al productor local, si es AISA o quien sea, le compran y le van a medir el agua y se la van a cobrar. Vamos a ver si les conviene. Por ahí no les conviene. Por ahí sí. La red cloacal es la que, en vez de la provisión de agua, es la que aleja las aguas de nuestro predio a esa red cloacal que mostré que, por ejemplo, puede terminar en Berazategui. A ver, no es que todo termina en Berazategui. Yo acá estoy ahora en la zona de Pilar y acá en el Parque Industrial Pilar va todo al río Luján, que el río Luján desemboca en el delta, ¿no? El tema es que la ley nos obliga a que el agua que vamos a verter en un cauce natural, por ejemplo, superficialmente en un río, la calidad del agua nuestra tiene que ser igual o mayor que la natural del río. Ustedes dirán, esto se cumple, ni en pedo. El riachuelo, si hablamos de calidad natural, era transparente y se bañaba la gente hace más de un siglo. ¿Qué pasó? Bueno, el urbanismo, las industrias descontroladas, hubo legislaciones que permitían pagando una multa tirar cualquier cosa. No es la idea. La idea es no tirarlo. Esa reconversión está llevando mucho tiempo, pero se logra, sí, más vale que se puede lograr. Es un tema de recursos. Si ustedes leen y analizan, no sé, qué pasó con Londres. Y el Támesis era un río navegable, transparente, espectacular, y después de la revolución industrial se empezó a poner cada vez peor, y llegó el momento que era fuente de enfermedades de las poblaciones. Y los tipos se pusieron las pilas y hoy volvió a ser un río navegable. No sé si como era cuando empezó la revolución industrial, pero no es lo que fue en su peor momento. Hoy estamos en nuestro peor momento del riachuelo, por ejemplo, Matanza Riachuelo, se llama Matanza desde su nacimiento allá por la Ruta 6, hasta que después se empieza a llamar Riachuelo ya cuando entra a la ciudad de Buenos Aires. No entra, no es límite de la capital o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, Hay la CUMAR, que es un ente regulador de la cuenca Matanza de Riachuelo, y cuando hablo de cuenca, es cualquier lugar donde cuando llueve, el agua que cae naturalmente escurre para ese río. Hay algún punto en la ciudad de Buenos Aires que escurre para el Riachuelo y después, por ejemplo, empieza a escurrir para el Matanza, que está debajo de la avenida, porque ese está entubado, debajo de la avenida Juan B. Justo, ¿no? Por ejemplo. Una tendencia de antes, porque hoy se buscan las ciudades que no se hizo no entubar más,
porque estamos tapando el problema. Lo ideal es tenerlo a la vista y entonces con más razón lo tener que mantener en buenas condiciones. Pero esto es un tema más para charlar en la unidad de a fin de año cuando hablemos de fluentes y dentro de fluentes líquidos. Es la última unidad del proyecto. En esta unidad de las redes cloacales no van a hablar. Van a calcular las redes de distribución. Pero sí sepan que existe dentro de la fábrica de ustedes una red de alimentación, una red cloacal de aguas servidas, y ahí sale de los baños, ¿no? Del lavadero lavadero de ropa que puede tener la fábrica, lo mismo en las casas. Y después está la red pluvial. La red pluvial es el agua de lluvia, cae sobre, no sé, eh, naturalmente cuando no había nada, lo absorbía la tierra. El hombre empieza a urbanizar, empieza a hacer casa, empieza a hacer vereda, calle y demás. ¿Qué quedó de espacio verde? Las plazas. Es una pequeña proporción. En el extremo, si cubrimos todo, no tenemos posibilidad que la naturaleza absorba el agua de lluvia. Entonces, ¿cómo la encauzamos? Pendientes de terrazas, a caños que van a los pluviales que van debajo de la calle, que los pluviales en la vereda y en la calle son esa boca de tormenta que vemos en la esquina, y todo conduce a una red pluvial, que no es la red cloacal. La pluvial, es más, acá en la ciudad de Buenos Aires sale cerquita de aguas abajo de la toma de agua de AISA, pero ahí donde empieza la pista del aeroparque. Hagan la prueba de ir a la costanera, hay una zona linda ahora frente al aeroparque que se puede meter con el auto por ahí adentro. En el Waze figura. Es difícil encontrar la entrada, pero se puede. Y váyanse para esa zona, cercanita ahí a lo que sería Punta Salguero. El olor que van a sentir, van a decir, Fenel y Eduardo me dijo cualquier verdura. Bueno, lamento decirles que los pluviales están contaminados por cloacales porque hay muchas, otra vez tengo que decir, instalaciones clandestinas, donde así como mezclamos un cloacal a un pluvial, también se mezclan pluviales a cloacales, lo cual genera otro problema, porque ahí en Berazategui, los días de lluvia llega más líquido cloacal, que la gente va más al baño, se baña más seguido el día de lluvia. No, claramente hay una mezcla. Y lo vamos a ver en la última unidad, pero un tratamiento de fluente, el fluente tiene que estar lo más concentrado posible para mejor tratarlo. La ley prohíbe dilución, porque empeoramos la situación. Si nosotros a un pluvial que podría volver directo al río de la Plata, como es la naturaleza misma, le mezclamos un cloacal, diluimos ese contaminante, es mucho más caro después pretender tratarlo. Más allá que en este caso va derecho al río, ¿no? No, nadie lo está tratando. Pero lo que quiero decir es que lo que conviene es tener los contaminantes lo más concentrados posible. Y ahí logramos menor costo para tratarlo. Esto es tema del último módulo. Vamos ahora a este módulo. Agua de uso sanitario, agua para consumo humano, agua de proceso, de caldera, de riego, agua contra incendio. ¿De dónde la captamos? Bueno, los orígenes pueden ser, o la compro, un medidor entra por un caño, como vamos a comprar el gas, como vamos a comprar energía eléctrica de la fábrica, podemos comprar agua. AISA, medidor en la puerta, y tenemos agua potable. Ellos gastaron dinero para darle calidad al agua y me la entrega con calidad potable. Entonces yo eso lo puedo usar para los baños, para lavarme la cara, para tomar, etc. Muchas industrias, ¿por qué compran bidones de agua, de agua? Para que uno vaya y agarre del bidón el agua. Porque están comprando a una distribuidora que se hace cargo de estar certificada. Entonces el RT, yo le digo que compro agua a tal proveedor, terminó el problema. Si yo le digo que tengo agua de corriente, que es agua potable, en la capital tengo la fábrica,
pero yo le doy de tomar agua de mi tanque. Bueno, tengo todos los años que hacer el control del tanque y los análisis del agua. Entonces muchos deciden sacarse el problema de encima y dejan el agua potable que trabajó AISA y que es un agua que se puede tomar solamente para usarla menos para agua potable, para cualquier cosa. Para regar el jardín, para lavar el auto, en el caso de la fábrica, para los baños. Otra fuente es el agua superficial. Eso sí estamos cerca de un río. Hacer lo que hace AISA, pero lo hacemos de un río. Esto ocurre en muchas fábricas que están sobre el río Paraná, cerealeras. Eh, si uno está cerca del río, ¿puede tomar agua del río? Sí. Agua subterránea, hacer un pozo. El pozo ya les dije que en Buenos Aires está a 30 metros la primera napa, 60 metros la segunda, aproximado. El pocero va sacando muestra y ya va detectando que el agua empieza a venir con arena y después se forma la caverna y empieza a venir transparente y si avanza vuelve a meterse en la tosca hasta que encuentra la segunda napa. La de los 30 metros es peligrosa porque un pozo negro puede llegar a 8 o 10 metros, a veces menos, pero... Y ahí puede aguas servidas, que el pozo negro no es una cloaca, es un lugar donde tratamos, digamos, el efluente de los baños, lo mandamos ahí y bacterias se ocupan de degradarlo. Si se nos impermeabiliza el pozo, de donde aparece que tenemos que llamar al camión atmosférico que chupa eso del pozo y lo lleva a otra deposición final. Se supone a una planta de tratamiento de fluente. Eh, el tema es, y la meteórica es la de lluvia, perdón, me estaba olvidando una. ¿Es menor? Y sí, es menor. ¿Qué uso le podemos dar? Bueno. Si ustedes son muy ecológicos, si se fijan la cantidad de metro cuadrado que tienen de techo en la fábrica que les hicieron dibujar ahí en los layouts, y calculan la cantidad de milímetros caídos promedio en el año, que lo tienen como dato meteorológico, esos milímetros caídos multiplicado por el área da un volumen. Ese volumen es el volumen de lluvia anual que cae en los techos. Si ustedes lo llevan por canaletas y lo mandan a un tanque subterráneo, les digo que tienen la gran posibilidad de tener un montón de agua que seguramente les va a sobrar solamente para riego y no gastan energía en sacarla de un pozo con una bomba, ni pagan agua corriente, ni una bomba que chupe de un río que pasa por ahí. La naturaleza se las entrega gratis, ustedes la encausan y después la usan cuando no llueve para regar. La pueden usar hasta para un baño si quieren, el inodoro, ¿eh? No lo que toca la piel de la persona. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir para cumplir con los estándares de calidad? Físicas, químicas y biológicas. Las físicas son las partículas sólidas en suspensión que son las que le dan turbidez al agua. Es lo que trae el río de la Plata y filtrando se resuelve. Las químicas son presencia de sustancias disueltas que esas sí pueden ser perjudiciales para la salud. Y las biológicas son presencia de bacterias, de microorganismos que son las que se matan con el cloro, por ejemplo. ¿Mm? Y ya la hacemos potable. Ah, perdón, lo anterior no lo dije. Es un análisis muy químico de qué poner para contrarrestar o tratar alguna sustancia disuelta. Es más complejo. Pero todo eso hace al proceso de potabilización. En AISA, Río de la Plata, con la física y la biológica alcanza. Se analiza en el laboratorio todo, pero no hay sustancias químicas disueltas que necesite tratar el agua por ese motivo. Captación del agua, la foto que ustedes pueden ver ahí de la costanera frente al aeroparque. El agua, esto de río.
la de subterránea es un pozo, la meteórica es encauzar la lluvia. Esto es un repaso de todo lo que dije. Uso sanitario. Yo les dije que iba a ser breve con el uso sanitario. Uno puede tener un tanque en altura, la altura piezométrica me va a dar la presión que tengo para llenar un tanque a nivel, con las pérdidas de carga, a nivel de piso. Después con una bomba yo lo elevo en un edificio a los tanques de reserva. Yo puedo tener la presión luego aguas abajo en la distribución o porque la altura del tanque, mediante la altura del tanque elevado, o presurizando con bombas. La Rogua, alguno habrá escuchado nombrar, es una marca de bombas presurizadoras. Es una centrífuga, pero que tiene presóstato y demás para mantener presurizada la cañería y arrancar cuando uno abre una canilla. El control es lo que tiene de interesante. Lo otro no deja de ser una bomba centrífuga. Una conexión domiciliaria tiene llave de paso, llave maestra. La maestra está en la vereda, abajo de la puertita que en la baldosa dice AISA. Eso lo opera solamente AISA. E inmediatamente de ahí hay una cometida, una conexión corta, donde está la llave general de paso nuestra. Si nosotros tenemos un problema, cortamos nuestra llave de paso. Si AISA nos quiere cortar el agua, va ahí y corta la llave maestra, que suele estar junto con el medidor. No todos tienen agua medida. Eso empezó hace un par de décadas y todavía no está implementado en todas las propiedades. Y después, bueno, el agua por la presión de vereda puede subir hasta un tanque, un primer piso, hasta un segundo, pero depende del barrio que estemos, esa presión de vereda a veces no es suficiente. Los tanques de agua, hoy se usa mucho esto, el tanque hecho en una fábrica, prefabricado. No lo hago en el lugar. Si ustedes miran edificios viejos, tienen en la terraza un tanque hecho con ladrillo. Hoy miran un edificio nuevo y van a ver una batería de estos. O los de acero inoxidable, o los de fibrocemento, que ya no usan más asbesto, la fibra no es cancerígena, los, o si no los plásticos, Rotoplas. ¿Y cuánto hay? Y hay de 1.000 litros, 2.000, 3.000, 5.000 litros, punto. Ya no lo puedo llevar en un camión. Entonces, ¿cómo logro más? Y pongo varios en paralelo, los uno abajo con un colector. Los uno a todos para que tenga un vaso comunicante. Puedo entrar por un tanque y se me van llenando todos. Ese es diseño de ustedes. Lo que sí nos pide la norma es que si tenemos almacenado más de 4.000 litros en agua de sanitaria estamos, ¿eh? Sanitaria. En proceso, diseño de ustedes, la seguridad que quieran tener. Pero en sanitario, como hay que limpiarlo periódicamente y ver la calidad del agua, para no cortar el suministro, cuando hay más de 4.000 litros, significa la distribución es importante, hay que hacer división o poner tanques, como dije recién, unidos abajo por el colector, o porque es un solo tanque dividido en dos, o porque son varios tanques unidos. Y el colector no es otra cosa que cañería con válvulas de bloqueo, las llaves de paso, y las diferentes bajadas, que son las distribuciones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Ven lo Sí, que yo les perfecto. digo? Si acá tenemos un tanque de reserva, un calefón, un, un termotanque, un inodoro, todos estos aparatos requieren de una presión mínima. La carga se llama carga mínima. Son los metros en altura que tiene que estar por lo menos elevado la fuente de alimentación para que un calefón funcione bien, que la membrana abra. Igual, mi opinión, 2 metros poco. Yo me iría al doble de eso. Hoy creo que la norma quedó un poquito en el tiempo. Va a andar, sí, pero les puedo asegurar que no se van a duchar bien, ¿eh? Son esas duchas que no son muy agradables, por ejemplo. ¿Cómo calcular la reserva
total diaria. Porque en sanitario, en agua potable, la norma me pide que no tenga un tanque enorme, porque si no voy a tomar agua estancada. Ese agua que AISA me mandó al tanque, capaz que la estoy tomando una semana después. Entonces, lo correcto es tener una reserva de un día, puede ser 2 días, no pasa nada, pero no exagerar mucho más que eso. Bueno, en agua potable para consumo humano está una breve explicación, ahí la tienen, coagulación, el agregado de cal, los filtros y la cloración, el proceso de AISA. Dicho acá en 4 palabras, no en una presentación de más de 100 placas como conseguí que me regale la gente de AISA. Acá tienen lo que les mostré antes de la planta San Martín, la toma del río de la Plata, la llegada por pendiente a una cámara donde una estación elevadora de bomba me lo lleva a un punto más alto y ahí empiezan los decantadores, los filtros, las reservas que están acá abajo. Y por supuesto, acá sí necesito una flor de edificio de bombas que nos van a bombear, ahí lo tienen, nos van a bombear a todos los centros de distribución de AISA, como está en Caballito, ahí en Pedro Goyena, en Devoto, en Floresta, y así en Lanús, que son estaciones elevadoras, le llaman. Antes eran elevadoras porque llenaban un tanque a cierta altura con la presión que se mandaba desde acá, y después por presión natural el tanque distribuía en toda esa zona. ¿Por qué eligieron Caballito? Eligieron Devoto, eligieron los puntos altos de la ciudad. Y el agua esa llegaba a un montón de cuadras, a un montón de casas. Hoy esos tanques están, no voy a decir de adorno, son históricos, esos edificios, pero adentro ya los tanques no funcionan más. Adentro hay la llegada a un cisterna y de ahí lo toma bombas presurizadoras que presurizan el resto de la cañería. Se la va empujando el agua, ya no se la eleva para que por presión natural llegue. Así todo, hay muchos lugares que la presión de vereda es insuficiente. Eh, Tiene que ver con los diámetros de los caños, tiene que ver con la cantidad de gente que se va agregando. Cada vez que vemos que de una casa se transforma en un edificio, la obra de infraestructura tiene que acompañar, no solo la del agua, la del gas, la de la fuerza, la distribución eléctrica. Si no, se van agregando sección de caños, se van agregando mayores presiones de distribución o se van agregando mayores cables de mayor sección o sumar secciones con cables paralelos, obviamente no puede alimentar al aumento de crecimiento demográfico. Bueno, la foto que vieron antes. Y en agua de proceso, las cañerías, esto es bastante simple, porque ustedes lo vieron, yo lo voy a recordar y les voy a mostrar la fórmula que vamos a usar. Y les prometí que se veía en 5 minutos. En la cañería nosotros tenemos velocidades máximas y pérdida de cargas recomendables. Entonces, ustedes, el dato que van a tener es el caudal. Ustedes van a decir, bueno, este intercambiador tiene que llevar tal caudal. Bueno, como por los caños tiene que ir de 1 a 2 metros por segundo, ya está, tiene la sección del caño. Caudal, sección por velocidad. Tengo 2 de los 3 elementos. Tengo el caudal, tengo la velocidad, despejo el diámetro. ¿Ok? Y luego, en la cañería de descarga de una bomba, puede ir un poco más. Pero estamos ahí entre 2 y 4 metros por segundo. Calculan el diámetro de la cañería. Ahora vamos a ver la presión. ¿A qué presión tengo que llegar a destino? Me lo dice cada aparato. Perfecto. ¿Qué presión le tengo que dar en la punta de la distribución para llegar a ese punto? Muy parecido a lo que ya vimos en vapor, ¿no? ¿Qué presión le tengo que dar? Un poco más
para que podamos tener una pérdida de carga. ¿Qué pérdida podemos aceptar? Ahí de un ejemplo, en orden de 0,01 bar, porque 1 kilo por centímetro cuadrado del bar, estamos en instalaciones, no estamos en física. Tomémoslo como algo parecido. En una cañería de descarga, medio bar cada 100 metros. O sea, yo tengo una cañería de 200 metros, bueno, voy a tener que estar 1 bar por arriba de la presión que necesito en destino. ¿Y cómo calculo entonces ese diámetro de la cañería para que vaya a esa velocidad, pero a esa distancia yo no tenga que tener una pérdida de carga mayor que la recomendada? Bueno, después vuelvo. Perdón, disculpen. Quedaban 4. Terminemos lo que está acá y ahora les digo cómo calcular la pérdida de carga, ya que está la presentación abierta. Lo único que quedaba aclarar es, ustedes en el diseño tengan en cuenta la función de la instalación que tiene que alimentar todos estos puntos. Todo simultáneo es una cosa. Ah, no, no son todos simultáneos. Bueno, factor de simultaneidad, factor para que ustedes puedan calcular un diámetro lógico. Si el agua es limpia, ¿puede ir a menor velocidad? Sí, obvio. Esto es velocidad máxima. Máxima. Si después cierro consumos y quedó uno solo y la velocidad va a ser bajísima en ese caño, ¿es un problema? No. ¿Qué va a pasar con la pérdida de carga? Va a ser menor por metro, porque el caudal bajó. Entonces, recuerden, proyectistas fijan la máxima velocidad. Para abajo cualquiera sirve. Algunos podrán decir, bueno, entonces pongamos el doble de diámetro y nos aseguramos que siempre vamos a tener poca pérdida de carga y bajas velocidades. Bárbaro. Pagá la bola diferencia. No me hagas poner un caño de 2 pulgadas donde podía poner uno de 3/4. Pero ¿se entiende la idea? O sea, técnicamente, en una distribución de agua limpia, porque el agua de cloaca es diferente, ¿eh? Si yo tengo una velocidad muy baja del inodoro al troncal y lo que yo hice se va a quedar ahí en la mitad del caño. Tengo que tener buena pendiente para asegurar una buena velocidad. La pendiente de un pluvial puede ser menor, la pendiente de un cloacal tiene que ser más. Un pluvial es 1 centímetro por metro. Anda bárbaro. Un cloacal no, tiene que estar entre 2 a 3 centímetros por metro. Tampoco mucho, tampoco mucho. A ustedes dirán, bueno, pero puede ser vertical. En una construcción vertical, salgo un inodoro, tengo un caño que baja. Perfecto. Eso sí. Pero otra cosa es tener que hacer una pendiente exagerada en un contrapiso bajo tierra. No tiene sentido. ¿Mm? Bueno, dicho esto, a ver qué más acá. Bueno, eso está claro. Tipo de operaciones continuas, intermitentes, simultáneas, no simultáneas. Mantenimiento. Bueno, en las industrias nada va embutido. No hagan nada embutido, ni la cañería de gas, ni la cañería de electricidad, la de agua tampoco, como no fue la de vapor. Tenemos que tener acceso. Hay una pérdida, la veo enseguida. ¿Ok? No me tiene que manchar una pared como un departamento para romper para buscar la pérdida. En el departamento no es, digamos, práctico tener los caños a la vista, ¿no? Eh, tener en cuenta la facilidad de construcción y montaje, aspecto de seguridad. No se pasa un caño por un lugar donde va a venir un autoelevador y me lo va a llevar puesto, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, calidad. Se deberá definir la calidad requerida, elegir las fuentes y los tratamientos necesarios. Estoy haciendo el resumen de todo lo que hablé. Cantidad. Se deberá determinar a partir de los consumos, lo requerido en cada punto de suministro. Presión. Se deberá fijar la presión requerida en cada punto. Luego, con el cálculo de pérdida de carga, llegaré
a la presión que tengo que tener en donde yo alimento la cañería. Puede ser la bomba, puede ser el tanque. Eh, bueno, ahí está repetido lo que decíamos al principio. Los diferentes usos del agua, vean agua potable, el agua de provisión y después, bueno, finalmente va a estar la de incendio también. Y ahora les voy a mostrar lo que me faltó, que simplemente es una hoja y es el método. Por favor, concéntrense 5 minutos. Nada más que 5. El dato es el caudal de cada equipo. El tramo que llega al equipo, desde la derivación hasta ahí, es un caño que no tiene derivación ni nada, tiene un caudal de la alimentación del equipo. Dividido la velocidad, 2 metros por segundo, 3, ¿les gusta? Me va a dar la sección de un caño. Después elijo un comercial y verifico la velocidad. Entonces puede ser que te dé 2,7, 3,5, está bien. Puedo verificarlo por un diámetro un poquito más chico, es más barato. Y me da bien, listo, dejo ese, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Ahora tengo que verificar ese tramo, la pérdida de carga. Bueno, además está decirles que esto se hace entre los puntos de la instalación donde hay derivaciones. Por eso yo dije el tramo que alimenta una máquina. La otra máquina tiene otro tramo. Si los dos se juntan, ese troncal alimenta dos máquinas. Tendré el caudal suma de las dos máquinas. Excepto que haya simultaneidad y una funciona y la otra está parada. Siempre. Entonces lo diseño para caudal mayor de las dos. En el peor de los casos, la velocidad va a ser más baja. Y la pérdida de carga, bueno, usen método Hansen y Williams. Es muy simple y en agua funciona bien. Porque ustedes habrán visto Darcy, el método de Darcy, el método. Hay un montón de fórmulas prácticas de hidráulica. Pero en el rango que nosotros usamos, temperaturas y velocidades de 2 a 5 metros por segundo, sirve Hansen y Williams. Temperaturas entre 5 y 30 grados, el peor día de verano, sirve Hansen y Williams. ¿Y por qué les va a gustar el método? El que no lo conoce, el que lo conoce ya le gustó. Porque miren qué simple. Caudal sección por velocidad me permite a mí, sabiendo el caudal y la velocidad, calcular la sección y de la sección llegaré al diámetro. Porque es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, la fórmula del círculo, ¿no? Del área. Ya conozco el diámetro. Yo necesito establecer un diámetro comercial, que la presión a la salida de la bomba o del tanque en esa distribución tenga la presión que tengo que tener en el punto requerido, P-REC, presión que voy a tener de requerimiento al final, más la diferencia de altura que tengo que vencer expresado en bar. Altura es la piezométrica, peso específico, eh, perdón, la presión es ρ por H. O sea que la altura es presión dividido, ahí está, la altura es presión dividido la densidad del agua. Conocemos la densidad del agua, conocemos la presión que tenemos en ese punto y tenemos que llegar a una determinada altura. Perdón, conozco la altura que quiero elevar, entonces despejo la presión. Esa es la que va ahí como P delta H. Es la presión por haberlo elevado 10 metros de altura, por ejemplo. Si no hay altura, no hay altura. Esa vale cero. Y la última, ¿qué es? La pérdida de carga por fricción, por la cantidad de metros que el agua tiene que recorrer dentro del caño. La bomba tiene que hacer más fuerza por unidad de superficie, más presión
para que avance el líquido. El líquido avanza si hay diferencia de presión. ¿Y cómo la calculo? Con la fórmula de Hansen y Williams. J, que es la pérdida por metro, surge solamente dependiendo del caudal, que es dato, del diámetro, que es dato, ya seleccionaron un caño, y C. ¿Quién es C? Depende el material de la cañería para agua, utilizo el valor de C. Entre 100 y 150 en esta fórmula, con estas unidades. Entonces, si yo pongo acá C, un valor que puede variar de 100 a 150 de acuerdo a al material de la cañería, el diámetro en milímetros, el caudal en litros por minuto, obtengo la pérdida de carga unitaria en bar por metro. ¿Qué me queda? Multiplicarlo por la longitud de la cañería, para tener en bar, medio bar o lo que sea que perdí. ¿Y esa longitud de la cañería cuál es? Es la longitud real, los metros de esa cañería, pero si tiene curvas, codos y demás, le tengo que sumar la longitud equivalente a todos esos tramos de accesorios. Para lo cual, una tablita como la tabla 2 me permite tener un codo de 90 grados en un caño de 2 pulgadas y equivale a tantos, en este caso, pies. Bueno, pies son 300. 3 pies es un metro, ¿ok? Podemos redondear, ¿eh? No se vuelvan locos. Eh, es muy simple, ¿no? A ver, repito. Si yo conozco el recorrido de mi cañería, tengo los codos, las curvas, tengo estas longitudes equivalentes que se las sumo al recorrido en metros de ese tramo. Tengo la longitud ahora real más la equivalente de los accesorios que la multiplico por J, que J es los bar por metro que voy a perder para poder obtener finalmente la pérdida total en bar, que lo saco del caudal, el diámetro, que los dos ya son datos, caudal sección por velocidad, y sé que lo saco de esta tablita. ¿Alguna duda? ¿Le gustó Hansen Williams? Está en 2 carillas explicado cómo determinar la pérdida de carga en una instalación. Vale para proceso, vale para incendio. Porque en incendio se van a manejar también agua en ese tipo de materiales de cañería que está ahí en las tablas de Hansen y Williams, a velocidades de 2 a 5 metros. Por ahí en incendio podemos usar velocidades mayores, porque podemos aceptar pérdidas de carga mayores. Me faltó decir algo. ¿Y qué hago ahora con la pérdida de carga? Me dio un bar y tengo 20 metros. Tengo que agrandar el diámetro. ¿Por qué? No puedo tener un bar en 20 metros. ¿No habíamos visto antes que se recomendaba medio bar cada 100 metros? Bueno, entonces voy a tener que tener un diámetro más grande y volví a calcular todo de vuelta. Bienvenidos a instalaciones. Como ven, se lo dije el primer día. De entrada hay que calcular y luego hay que recalcular. Parecemos el Waze, ¿no? Y terminé. ¿Les gustó la presentación? Vemos con una fórmula tan simple y la recomendación de velocidad, de consumos y demás, ustedes pueden calcular los caudales y seleccionar los caños. Faltaría algo. Ahora que conocemos la presión máxima en nuestra cañería, que es el punto de mayor presión, podríamos calcular el espesor de pared del caño con la fórmula que vimos en vapor, porque sirve. Es espesor mínimo de una cañería. De la ASME 313, cañerías de proceso. Eso sirve porque es el caño sometido a presión, no importa si la presión la está sometiendo un líquido como el agua o un vapor como el vapor de agua saturado. En definitiva, la resistencia mecánica la va a dar la presión, salvando que en el vapor aparte había temperatura y había que corregirlo por temperatura la resistencia. Acá no porque la temperatura va a ser ambiente en general. Y si no lo fuera,
habrá que corregirlo por temperatura. Estimados, ¿alguna duda? Profe, una consulta. Sí, señor. Al final de la tabla 2, que dice factores C y un cuadro chiquitito más. Ah, esperá, Más esperá. Comparto de vuelta. sí. Decime la pregunta. Abajo de todo, la tabla 2, La 1 es C. La sí, 2 la tabla son 2, ahí los dice largos en pie. ¿Ves que arriba dice equivalentes en pie de tubería? sí, dice que dice factores C al final de todo casi. Es como un cuadrito chiquito más. Ah, factores C. Deberá utilizarse únicamente para factores C Hansen-Williams de 120. Para otros valores de C, los valores deben multiplicarse. O sea, viste que acá arriba tenés de 100 a 150. La tabla está hecha, me olvidé decirlo, gracias por avisarme, para un C de 120. Si mi C, por el material, es fundición de hierro 100 en vez de acero al carbono. La tabla está hecha para el acero al carbono. Ahora, si yo voy a usar un plástico, una cañería plástica, en vez de 120, 150, tengo que multiplicar a este número por 1,5, 1,51. O sea, que está en la tabla grande por 1,51, por ejemplo, en este caso. Exactamente, exactamente. Si vos acá tenías para un caño de 2 pulgadas, por ejemplo, acá, 2 pulgadas, y una T, dice que da 3 pies. 3 pies es 1 metro. Bueno, en vez de 1 metro, sumar 1 metro de longitud equivalente por la T, lo multiplicas por 1,51 y te va a dar 1,5 metros. O sea, en una cañería de hierro sería agregar 1 metro por culpa de la T. Y en una cañería plástica vas a tener que agregar 1,5 metros. Perfecto. Gracias por aclarármelo porque me lo estaba olvidando de decir. Ah, pues nada. Muy bien, Esteban, ¿eh? Vamos a empezar a sumar puntos de handicap para los exámenes. ¿No hay más consultas? ¿Se entendió la idea? ¿Están en condiciones de armar la presentación cero los responsables de agua? En el plano indicar los puntos de consumo, dónde se imaginan tanques. Después Iván se va a ocupar de modificar eso. Y la clase que viene vamos a ver incendios. Bueno, me parece, Luis, que no me quieren hacer ninguna pregunta. Ok, bien. O no Bueno, me entendieron preguntaron, ¿eh? nada, o no me entendieron nada, o me entendieron todo. Nada, el tema de agua es lindo y está bueno entenderlo. Se entiende, se entiende, se entiende. No es tan complejo, pero está interesante. Cuando vean incendios se va a poner más jugoso todavía, ¿no? Porque ahí vamos a comprender un montón de cosas que vemos La y clase que viene en por ahí no incendio, comprendemos. imagínense que el incendio no es otra cosa que determinar un recorrido, la ubicación de los hidrantes, la ubicación de los sprinklers, dónde van, dónde no van, criterio, por eso hay que charlar de eso. Pero después no deja de ser calcular los diámetros y no deja de ser calcular los tanques, los volúmenes del tanque de reserva, y eso depende de un criterio de cálculo que está regulado por las normas NFPA, que son las que vamos a ver nosotros. La NFPA 13, la NFPA, que es del ente de normalización de Estados Unidos, la 13 y la 14, uno es de Springer y el otro es de hidrantes, ¿no? Pero es eso, es calcular tanques y calcular diámetro de caño. Tal cual. La hice fácil, ¿no, Iván? ¿Qué tal, profe? Sí, está bárbaro. Después son 100 hojas. No le digas eso. Yo trato de No, no, levantar el ánimo de la tropa. no, normalmente por ahí son 120, por eso traté de bajar. Está bien, fuiste optimista. Bueno, hay Yo algunas lo tablitas. único, si podía aportar algo, profesor, más que nada para la primera entrega o la primera o segunda entrega, No, más más que allá. aportar, te pido por favor
que aportes y corrijas lo que quieras corregir, porque sos vos el que se va a bancar la corrección del TP. No, no, sobre todo cuando generé la documentación, la primera entrega, al determinar un poco qué tipo de sistema van a utilizar y todo, lo importante sería que acompañen eso con un flow también, ¿no? Un flow sheet que un poco lo mismo que proceso, pero para agua, hasta para ayuda de ustedes y ayuda de nosotros para entender, digamos, el sistema que están proponiendo. Es bastante más sencillo y también ustedes para poder ubicarse bien, todos los equipos que van a requerir, todos los cálculos que van a tener que realizar. Entonces es un poco más fácil a la hora de, tanto ustedes, sus compañeros, el que hace el TP, como sus compañeros que después lo van a tener que usar para entender y estudiar, y también para nosotros, ¿no? Creo que eso clarifica bastante la instalación. Se Claro, llama, porque habitualmente, el flow lo que tiene de bueno, ustedes ya vieron el flow sheet del proceso de ustedes. Si tuvieran que hacer un flow sheet de la instalación de agua, ustedes marcarían, no sé, el pozo o la bomba, después dibujan una línea, dibujan un tanque, de ahí salen con una, dos, tres salidas, indican a qué máquinas van, pero no se hacen escala. No se hace en escala, se hace que quede lindo, que se interprete bien. Después mirando eso y mirando el layout, donde está puesta la instalación, ahí pueden identificar los recorridos, más si le ponen letras, números, ¿no? claro, Así pueden que, identificar si quieren los caudales, los consumos, las presiones requeridas de los equipos, los sistemas de bombeo que van a colocar. Entonces es bastante más fácil en la primera impresión entender lo que están proponiendo, ¿no? Porque cada grupo va a proponer lo que crea conveniente y obviamente que eso puede cambiar, ¿no? No va a ser todo distinto, con lo cual es más fácil para todos, digamos, también. Y para usted, y aparte es una documentación que habitualmente en una ingeniería ya básica es la que se genera junto con un PNID, ¿no? Pero bueno, es de las documentaciones básicas que se generan a la hora de una obra, de un proyecto, ¿no? perfecto. Me parece bárbaro. Yo no hablé del Flexit y estuviste muy bien en aportarlo. ¿Alguna otra Bueno. cosita sentís que habría que aclarar más que nada para la presentación cero, que espero que te la hagan rápido? No, consideren eso, consideren más allá de que ustedes pueden alimentar con un tanque elevado, siempre vamos a requerirle que haya un sistema de bombeo, o sea, ustedes, por lo menos lo que estábamos haciendo, cualquier cosa, Eduardo, usted me dice, pero a los sanitarios lo que estábamos haciendo es llegar hasta el tanque de alimentación de los baños, de los sanitarios, digamos, del comedor, y no calculamos después las bajadas, yo le digo para que más o menos se vayan orientando. Sí, lo que hacemos es a todos los consumos, habitualmente va a ir con un tanque a nivel de piso casi siempre, y de ahí lo vamos a hacer con un bombeo para hacer los cálculos, para seleccionar las bombas, y además porque es la mejor forma de mantener una presión constante que habitualmente requieren los equipos, ¿no? De operación. Siempre te van a pedir una presión determinada de alimentación, y la mejor forma de lograrlo, obviamente, es con un sistema de bombeo y un sistema de control, ¿no? Pero con un tanque elevado, a medida que va cambiando el nivel del tanque, obviamente las presiones van variando, con lo cual es muy difícil de lograr mantener esas presiones que te pide habitualmente el fabricante del equipo, ¿no? Y además de la distribución de la red, que debería ser muy, muy puntillosa para lograr las presiones que calculaste, porque cualquier diferencia, digamos, cambiaría. Entonces, bueno, nada, eso para que lo tengan presente a la hora por ahí del diseño también. No sé Perfecto. si fui claro o María, pero bueno, cualquier cosa preguntan, Y ¿no? eso depende mucho de la tolerancia de el más menos que pueda admitir la presión el equipo o el proceso, ¿no? Cosa que por ahí en un edificio uno dice, pongo un tanque, hago una distribución en un edificio torre a 100 baños, 100 cocinas, pero va a haber diferencia de presiones, pero las tolerancias no son tan estrictas. Pero en el caso de la instalación de la fábrica, como dice Iván, hay que analizarlo bien eso, ¿no? Por eso por ahí conviene tener tanques intermedios y presurizaciones. Perfecto. Bueno, por ahora, a medida que vaya surgiendo, ¿no? Obviamente que vamos a ir avanzando. Bárbaro. Bueno, lo dejamos en manos de Luis ahora. Muy bien. Bueno, creo que la última vez habíamos arrancado con el grupo 4. ¿Me equivoco? Le toca al Con 5 el, ahora. con el 3, No, con el creo 3. que ¿Con el 3?
Sí. Sí, la clase pasada, Luis, arrancamos con el 3. Bueno, entonces vamos con el 4 biomasa. Bueno, en Ahí lo voy general, a anotar.